El mensaje lo destruyó todo. Imagina descubrir que el peor momento de tu vida no es el accidente de coche que casi te la quita, sino el mensaje de texto que tu marido te envía justo después. Ese único y brutal mensaje, de solo 23 palabras, se convierte en la chispa de un incendio que reduce toda su vida a cenizas. Hoy os voy a contar la historia de Sara Echeverría, una mujer que quedó más destrozada por la indiferencia de su marido que por un hueso fracturado. Es una historia de venganza meticulosa, de resiliencia silenciosa y de una hermandad tan feroz que podría desgarrar el mundo de un hombre pieza por pieza. Esta es la historia de cómo un acto de destrucción se convirtió en la única manera de reconstruir. El evento del accidente y el dolor martilleaba en mi sien como un tambor de guerra, y mi hombro dislocado gritaba con cada respiración superficial. A través de la telaraña de grietas en la pantalla de mi teléfono, miré las palabras de mi marido. La brutal verdad hundiéndose como un ancla de plomo en mi estómago. Un accidente de coche que podría haberme matado me había dejado en un limbo médico, y la respuesta de Luis a mi súplica desesperada para que viniera a buscarme no ofrecía ningún salvavidas. No puedo dejar la comida con Tania ahora. Su ex la está acosando. ¿Puedes pedir un Uber? Lo siento, cariño. Esa única palabra de 2 letras, OK, que escribí con mi única mano buena, sellaría el final de un matrimonio de 8 años. Pero Luis aún no lo sabía. Estaba demasiado ocupado consolando a Tania Jiménez, su amiga de la universidad, con el fondo fiduciario y los interminables dramas románticos, para darse cuenta de que su esposa yacía en la sala de emergencias del Hospital Universitario La Paz de Madrid, eligiendo entre la rabia y la morfina. Las enfermeras me habían preguntado 3 veces si podían llamar a alguien más, a quien fuera, pero yo seguía mirando ese mensaje, leyéndolo una y otra vez, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido. Mi marido de 8 años acababa de sugerir que tomara un Uber a casa desde la sala de emergencias después de un accidente de coche que podría haberme matado, porque Tania lo necesitaba más. La mañana del jueves, esa mañana parecía ahora de otra vida. Había estado en nuestra cocina a las 6:30 a.m., preparando el desayuno de Luis exactamente como le gustaba. 2 huevos fritos, 3 tiras de panceta tan crujientes que se romperían, y tostadas de trigo con solo un susurro de mantequilla. 8 años haciendo el mismo desayuno, y podía hacerlo sin pensar. Mis manos conocían los movimientos, mientras mi mente vagaba hacia la cena de la conferencia de farmacia de esa noche, donde recibiría mi premio por 5 años de servicio. Luis había prometido estar allí. O más bien, lo intentaría. Tania está teniendo otra crisis, había anunciado durante el desayuno, sus ojos sin apartarse de la pantalla de su teléfono. La suave sonrisa que jugaba en sus labios era la que yo solía ver cuando entraba en una habitación. Ahora, pertenecía a sus mensajes de texto. ¿Otra? Mantuve mi voz neutral, mientras rompía huevos con quizás más fuerza de la necesaria. Esa es la 3ª crisis este mes. Su ex la está acosando. Está asustada, Sara. Según Tania, su exnovio Marcos la había estado acosando durante 6 meses. Curioso cómo el acoso solo parecía ocurrir los jueves por la tarde, cuando Luis tenía su descanso para comer más largo. Curioso cómo nunca escalaba hasta el punto de llamar a la policía. Quería señalar estas inconsistencias, pero había aprendido que defender a Tania era la nueva religión de Luis. En cambio, le recordé la cena de la farmacia. Su respuesta fue predecible. Intentaré llegar, pero si Tania me necesita, ella lo necesitaría. Siempre lo hacía los jueves. Los jueves de Tania. Lo de sus comidas de los jueves
era que habían comenzado tan inocentemente que ni siquiera podía enfadarme adecuadamente al principio. Hace 6 meses, Luis había traído a Tania a mi farmacia en el Hospital Universitario La Paz. Necesitaba medicación para la ansiedad, y Luis quería asegurarse de que recibiera el tratamiento adecuado. Había observado desde detrás del mostrador cómo ella le tocaba el brazo, riéndose de algo que él decía. El gesto era casual, íntimo, familiar. Luis se había enderezado la corbata cuando ella la elogió. Un pavo real acicalándose para llamar la atención. Tania está pasando por un divorcio difícil, había explicado esa noche. No tiene a nadie más en la ciudad con quien realmente pueda hablar. Una comida se convirtió en 2. Mensual se convirtió en semanal. 1 hora se extendió a 3. Siempre los jueves cuando yo trabajaba mi turno de tarde y no llegaba a casa hasta después de las 9. Había intentado hablar con él sobre ello el mes pasado. Estábamos acostados en la cama y podía oler su perfume en su camisa, algo caro y floral que hacía que nuestro dormitorio oliera a grandes almacenes. ¿Crees que Tania podría estar aprovechándose de tu amabilidad?, había preguntado con cuidado. Luis se había girado para mirarme con tal sorpresa genuina que por un momento me pregunté si estaba equivocada. ¿Aprovechándose? Sara se está desmoronando. Su ex la está abusando psicológicamente. Tiene ataques de pánico. Necesita apoyo. Tiene padres a 20 minutos. Tiene un terapeuta. Tiene otros amigos. Pero confía en mí, había dicho Luis, como si eso lo explicara todo. Como si su confianza fuera más importante que nuestro matrimonio. La predicción de Leonor, la madre de Luis, me había acorralado en nuestra recepción de boda hace 8 años. Había tomado demasiado champán, y sus palabras venían con los bordes afilados de la verdad, que el alcohol tiende a revelar. Eres buena para él, había dicho, no como un cumplido, sino como una evaluación. Luis necesita a alguien práctico, alguien que no lo deje ir a la deriva. Tú lo mantendrás con los pies en la tierra. Había pensado que me estaba dando la bienvenida a la familia. Ahora entendía que me había estado contratando para un puesto. La cuidadora de Luis. La práctica que trabajaba turnos de 12 horas mientras él jugaba en la firma de contabilidad de su padre, tomándose comidas de 3 horas, sin consecuencias. El día del accidente. En la mañana del accidente, había observado a Luis prepararse para el trabajo con la atención de alguien que memoriza detalles. Llevaba la corbata Burdeos que Tania había elogiado la semana pasada, la que yo le había regalado hace 2 Navidades, que había vivido en su armario hasta que ella mencionó cómo resaltaba sus ojos. Su colonia era más fuerte de lo habitual. Se había recortado la barba con una precisión inusual. ¿Reunión importante hoy?, había preguntado. Solo es jueves, había respondido. Y ambos sabíamos lo que eso significaba. Había ido a mi turno en el hospital, pensando en cuándo habíamos dejado de vernos realmente. Cuándo me había convertido en un mueble en mi propio matrimonio. Cuándo su teléfono se había vuelto más interesante que las conversaciones con su esposa. Las preguntas me siguieron a través de mi rutina matutina en la farmacia, a través del descanso para comer que comí sola en la sala de personal, a través de la tarde que terminaría con mi coche arrugado contra una barrera de hormigón y mi hombro forzado fuera de su cavidad. La ironía no se me escapó. Había pasado la mañana surtiendo recetas para la medicación para la ansiedad de Tania. La misma medicación que había necesitado durante 6 meses de crisis de los jueves, que nunca parecían resolverse. La misma medicación que le daba una razón para enviar mensajes de texto a mi marido a todas horas, con preguntas sobre efectos secundarios y ajustes de dosis. Ahora,
Acostada en la sala de emergencias con monitores pitando a mi alrededor, pensaba en todas las noches de jueves que había llegado a casa para encontrar a Luis ya en la cama, fingiendo estar dormido. Los cargos de la tarjeta de crédito en el restaurante, el Club Allard, que siempre eran un poco demasiado altos para una comida entre amigos. La forma en que había comenzado a mantener su teléfono boca abajo durante la cena. El silencio de Luis. La agente Marta Sánchez apareció de nuevo a mi lado. Su expresión cuidadosamente profesional. Señora Echeverría, hemos intentado llamar a su marido 3 veces más. Las llamadas van directamente al buzón de voz ahora. Había apagado su teléfono en lugar de ser interrumpido durante su comida con Tania. El reconocimiento de ese hecho se asentó sobre mí como una manta hecha de plomo. Luis había elegido activamente ser inalcanzable mientras su esposa yacía en la sala de emergencias. Agente Sánchez, dije, mi voz sorprendentemente firme, a pesar de que la medicación hacía que todo se sintiera distante y borroso. Sé exactamente dónde está mi marido. El Club Allard, en la calle Ferraz. Está en su mesa habitual junto a la ventana con Tania Jiménez. Hice una pausa, saboreando la sangre de donde me había mordido el labio. ¿Le importaría entregar el mensaje en persona? Me preocupa que no entienda lo grave que ha sido esto. La agente Sánchez estudió mi rostro por un momento y vi la comprensión amanecer en su expresión. Podemos hacerlo sin duda, señora Echeverría. El Club Allard, dijo. Todos los jueves, confirmé, como un reloj, el camino al desastre. El reloj de la farmacia marcaba las 6:47 p.m. cuando Margarita, mi supervisora, me atrapó en la puerta con mi abrigo ya medio puesto. Su expresión llevaba esa mezcla particular de desesperación y autoridad, que significaba que estaba a punto de pedir algo que yo no querría dar. Sara, odio pedirlo, pero el inventario de sustancias controladas tiene un desfase de 3 conteos. La inspección estatal viene el lunes. Realmente necesito a alguien que sepa lo que hace para ayudarme a solucionar esto esta noche. Mi mano se detuvo en el pomo de la puerta. 3 conteos significaban al menos 2 horas de revisar cada registro, cada firma, cada transferencia. La cena de la conferencia comenzaba a las 7:30. Mi presentación del premio a las 8. Luis ya había dejado claro que la crisis de Tania tenía prioridad. Pero tal vez, si llegaba tarde con el premio real en la mano, significaría algo. Tal vez levantaría la vista de su teléfono y recordaría con quién se casó. Lo siento, Margarita. Esta noche es la cena de la conferencia. ¿Recuerdas? El reconocimiento de 5 años. El rostro de Margarita cambió a comprensión, luego a algo más. Lástima, tal vez. Ella sabía sobre las comidas de los jueves de Luis, como todos en el hospital sabían. El chisme viajaba a través de las instalaciones médicas más rápido que cualquier virus. Por supuesto. Ve a recoger tu premio, cariño. Te lo has ganado. La lluvia había comenzado durante mi turno. Un suave golpeteo contra las ventanas del hospital, que se había convertido en un aguacero propiamente dicho para cuando llegué a mi coche. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el parabrisas. Goma envejecida más allá de su utilidad, pero nunca lo suficientemente mala para reemplazar. Otra cosa en la lista de cosas que Luis dijo que manejaríamos juntos, pero nunca lo hicimos. Salí del garaje del hospital a calles que ya se estaban inundando en las esquinas. La cena de la conferencia era en el centro, en el Hotel Ritz. 15 minutos con buen tiempo. Probablemente 30 en este desastre. Mi teléfono estaba en el portavasos y yo seguía mirándolo, esperando a que Luis enviara un mensaje de texto diciendo que estaba en camino, que la crisis de Tania se había resuelto
que recordaba que su esposa estaba siendo honrada esta noche. Nada. La lluvia golpeaba más fuerte mientras giraba hacia la Castellana. Las farolas creaban halos en el agua que corría por mi parabrisas y tenía que inclinarme hacia adelante para ver correctamente. La radio tocaba algo viejo y melancólico, una canción que mi madre solía tararear mientras lavaba los platos. Pensé en llamar a Luis una vez más, pero ¿qué sentido tendría? Había dejado clara su elección en el desayuno. Tania lo necesitaba. Tania siempre lo necesitaba los jueves. El impacto. Estaba pensando en lo que diría si alguien preguntaba dónde estaba Luis esta noche, cuando me acerqué a la intersección del Paseo de la Castellana con la calle de Alcalá. El semáforo estaba en verde. Había estado en verde durante varios segundos, mientras me acercaba a él a 40 kilómetros por hora, cautelosa bajo la lluvia. Ya estaba entrando en la intersección, cuando un movimiento captó mi visión periférica. Una camioneta todoterreno levantada, una de esas cosas innecesariamente enormes que los chicos de la universidad conducen para sentirse importantes, bajando por la calle de Alcalá, como si la lluvia no existiera. El último pensamiento coherente que tuve fue que no iba a parar. Este chico en su enorme camioneta, probablemente de 19 o 20 años, con una gorra de béisbol hacia atrás, iba a saltarse ese semáforo en rojo a toda velocidad. El impacto dobló la puerta de mi coche contra mis costillas. El sonido fue extraordinario. Nada como lo hacen parecer las películas. Fue húmedo, agudo y definitivo. Metal rindiéndose al metal bajo la lluvia. Mi cuerpo se movió en direcciones para las que no estaba destinado, y de repente el volante estaba en algún lugar cerca de mi oreja derecha, y la puerta tocaba mi cadera izquierda, de una manera que hacía que la geometría dejara de tener sentido. El tiempo hizo algo extraño entonces. Todo se ralentizó y se aceleró simultáneamente. Podía ver gotas de lluvia individuales en lo que quedaba de mi parabrisas, cada una perfecta y separada. La voz de mi madre flotaba en mi cabeza con absoluta claridad. Un recuerdo de hace 20 años, cuando me atrapó saliendo de casa con ropa interior raída. Siempre usa ropa interior limpia, Sara. ¿Y si tienes un accidente? ¿Qué pensarán los paramédicos? Lo absurdo de ese pensamiento me hizo querer reír, pero mi pecho no se expandía correctamente. Algo cálido corría hacia mis ojos, y cuando intenté limpiarlo, mi brazo izquierdo no respondía a las órdenes. Simplemente colgaba allí en un ángulo que hacía que mi estómago se revolviera. Mi anillo de bodas atrapó la luz de la farola a través de la ventana rota. Oro cubierto de rojo que sabía que era sangre, pero no podía procesar del todo como mía. 8 años usando ese anillo. 8 años creyendo que significaba algo más que joyería. Ahora era solo metal en un dedo unido a un brazo que no se movía, cubierto de sangre de una herida en la cabeza que no podía ver, pero definitivamente podía sentir. La radio seguía sonando. A través del caos del vapor del motor destruido y la lluvia que entraba por donde solían estar las ventanas, esa canción melancólica continuaba como si nada hubiera pasado. Mi cerebro, probablemente en shock, decidió que esta era información vitalmente importante. La canción era The Night We Met de Lord Huron. Podía identificarla a pesar de que todo lo demás se apagaba. Alguna parte de mí encontró esto hilarante. Las voces comenzaron a penetrar la burbuja del shock. Un joven, presa del pánico. El chico de la camioneta diciendo variaciones de «¿No la vi?» El semáforo estaba en ámbar. ¿Y está bien? Una y otra vez como un disco rayado. Otras voces se unieron. Voces más tranquilas dando instrucciones sobre no moverme, sobre llamar a los servicios de emergencia,
sobre comprobar la respiración. Luego, voces familiares. Profesionales. La asistencia médica. Los paramédicos llegaron más rápido de lo que parecía posible, aunque el tiempo se había vuelto negociable. Así que tal vez habían pasado horas. Reconocí la urgencia controlada en sus movimientos, la forma en que se comunicaban en frases cortas y eficientes. Estaban haciendo la evaluación inicial, revisando vías respiratorias, respiración, circulación. Lo básico que aprendes el primer día de cualquier formación médica. Señora, ¿puede oírme? No intente moverse. Vamos a ayudarla. La joven paramédico inclinada sobre mí no podía tener más de 25 años. Su compañero parecía aún más joven. Quería decirles que sabía lo que estaban haciendo, que entendía la terminología médica, que trabajaba en el Hospital Universitario La Paz. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue: hombro dislocado, posible conmoción cerebral, múltiples laceraciones en la frente y el cuero cabelludo. Intercambiaron miradas por encima de mi cabeza. La mirada que los profesionales médicos comparten cuando un paciente podría tener traumatismo craneal, pero está hablando con demasiada claridad para descartarlo. ¿Es usted profesional médico?, preguntó el mayor, mientras establecía el acceso cuarto con facilidad practicada. Farmacia, La Paz. Se suponía que había una cena, premio de 5 años. Las palabras salieron desconectadas, como cuentas de un collar roto esparciéndose por el pavimento. Trabajaron a mi alrededor con eficiencia coreografiada. Un collarín cervical para proteger mi columna. Un examen cuidadoso del hombro que me hizo ver estrellas, a pesar de lo que sea que hubieran inyectado a través del cuerpo. Presión sobre la herida de la cabeza, que aparentemente era más impresionante de lo que me había dado cuenta, basado en lo rápido que se movieron después de verla. Vamos a extraerla ahora. Esto podría doler. Podría doler. Era lenguaje médico para prepárese para la agonía. Cortaron lo que quedaba de mi puerta, con herramientas que sonaban como avispas de metal enfadadas. Cada movimiento enviaba fuego a través de mi hombro y costillas. Me concentré en sus caras, en la lluvia golpeando sus uniformes, en cualquier cosa excepto el dolor que hacía que respirar se sintiera como ahogarse al revés. Fue entonces cuando la agente Marta Sánchez apareció en las puertas de la ambulancia, mientras me cargaban dentro. Conocí su cara inmediatamente, a pesar de la niebla del shock y la medicación. Recogía la medicación para la presión arterial de su madre todos los meses. Siempre habladora. Siempre preguntando por mi familia, mi marido, mi vida. Sara. Oh, cariño, soy Marta Sánchez. Vas a estar bien. Necesitamos contactar a alguien por ti. ¿A quién llamamos? La respuesta automática vino sin pensarlo, programada por 8 años de matrimonio. Luis Echeverría, mi marido. Le di el número, mientras una parte de mi cerebro gritaba que no contestaría. Que la crisis del acosador de Tania sería más importante que la emergencia real de su esposa. Que las comidas de los jueves eran sagradas, mientras que los accidentes de los jueves eran inconvenientes. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe definitivo que pareció sellarme en un mundo completamente diferente. El viaje al Hospital Universitario La Paz tomó 12 minutos, según el reloj digital sobre mi cabeza, aunque el tiempo se había vuelto elástico y poco fiable desde el momento en que esa camioneta había reorganizado mis planes nocturnos, junto con mi estructura esquelética. Las baldosas del techo de la sala de emergencias se enfocaron lentamente, mientras me transferían de la camilla de la ambulancia a una cama de hospital. Alguien había intentado hacerlas alegres una vez, pintando pequeñas nubes en algunos de los cuadrados. Pero años de exposición a la luz fluorescente las habían amarilleado
en algo que parecía más dientes viejos que cielo. Las conté mientras el doctor Vega manipulaba mi hombro, sus manos profesionales y sorprendentemente suaves para alguien que parecía haber estado despierto durante 36 horas seguidas. «Esto va a doler», advirtió, que era lenguaje médico para prepárese para la agonía. A la de 3, 1, 2, tiró en el 2. El estallido chirriante de mi hombro, deslizándose de nuevo a su lugar, envió un rayo blanco a través de todo mi lado izquierdo. Las estrellas explotaron a través de mi visión, y por un momento estuve en otro lugar completamente diferente, recordando a Luis el mes pasado cuando le pedí que abriera un frasco de pepinillos. «Eres más fuerte de lo que pretendes ser, Sara», había dicho con ese tono particular de leve molestia que había perfeccionado durante 8 años. «No me necesitas para todo». La ironía de ese recuerdo golpeó más fuerte que la medicación para el dolor que estaban inyectando a través de mi ibuapo. Jackie estaba con un hombro legítimamente dislocado, sin pretender nada, y Luis no estaba por ninguna parte. Me pregunté si creería que esto era real o si pensaría que estaba siendo dramática sobre esto también. De la misma manera que afirmaba que era dramática sobre Tania, monopolizando su tiempo. «Ahí vamos», dijo el doctor Vega, la satisfacción evidente mientras probaba la movilidad de la articulación. «Reducción limpia. Estarás dolorida durante unas semanas, pero sin daño permanente». La enfermera Patricia apareció a mi lado mientras el doctor Vega pasaba a su siguiente paciente. Patricia había estado trabajando en emergencias durante 20 años y se notaba en la forma cuidadosa en que se mantenía, como si hubiera aprendido a llevar los traumas de otras personas sin dejar que se filtraran en sus huesos. Su expresión tenía esa combinación particular de simpatía y profesionalismo que sugería que tenía noticias que yo no querría escuchar. «Cariño, hemos estado intentando contactar a tu marido. El número de contacto que le diste a la agente Sánchez». Levantó el teléfono del departamento mostrando el registro de llamadas. 3 intentos directamente al buzón de voz cada vez. 3 llamadas. 3 veces el hospital había intentado informar a Luis que su esposa estaba en la sala de emergencias. Sabía exactamente dónde estaba. Podía imaginarlo en el Club Ballard, con su teléfono boca abajo en el mantel blanco, dándole a Tania toda su atención, mientras ella detallaba cualquier crisis ficticia que justificara su ausencia. Pero saber y aceptar eran cosas completamente diferentes. «Déjame intentarlo», dije, alcanzando mi teléfono con mi mano buena. La pantalla ya era una telaraña de grietas por el accidente, pero aún funcionaba. Mis dedos temblaban mientras escribía, aunque no podía decir si era por la medicación o por el miedo de que ya supiera cómo se desarrollaría esto. «Tuve un accidente. Estoy en emergencias de La Paz. Hombro dislocado, conmoción cerebral. ¿Puedes venir a buscarme?» El mensaje se mostró como entregado inmediatamente. Luego aparecieron esos 3 puntos y mi corazón hizo algo estúpido y esperanzado en mi pecho. Estaba escribiendo. Lo había visto. Tal vez las llamadas no habían pasado correctamente. Tal vez había estado en una reunión. Tal vez todavía había una explicación razonable que no implicara que él eligiera a Tania sobre su esposa herida. Los puntos desaparecieron y reaparecieron varias veces, como si estuviera escribiendo y borrando, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Cada vez que desaparecían, mi esperanza se atenuaba un poco más, hasta que finalmente su respuesta llegó con la suave vibración que una vez me había hecho sonreír cuando veía su nombre en mi pantalla. «No puedo dejar la comida con Tania ahora. Su ex la está acosando. ¿Puedes pedir un Uber? Lo siento, cariño». Lo leí 3 veces, segura de que estaba entendiendo mal algo. La conmoción cerebral debe estar afectando mi comprensión lectora.
Seguramente mi marido de 8 años no acababa de sugerir que tomara un Uber a casa desde la sala de emergencias. Seguramente no había priorizado el drama recurrente de los jueves de Tania sobre la emergencia médica real de su esposa. Pero ahí estaba en blanco y negro, o más bien, en el azul y gris de nuestra conversación de texto. 23 palabras que lograron capturar todo lo malo de nuestro matrimonio en un solo mensaje. La indiferencia casual, la priorización de la crisis fabricada de otra persona, la sugerencia de que yo manejara mi propio transporte de emergencia, como si hubiera tenido un neumático pinchado en lugar de casi morir. Algo se rompió dentro de mi pecho mientras miraba ese mensaje. No mi corazón. Exactamente, aunque eso ciertamente estaba involucrado. Era más grande que eso, más estructural. El marco que había mantenido mi vida unida durante 8 años. La creencia básica de que cuando realmente importaba, cuando las fichas estaban abajo y todo se estaba desmoronando, Luis me elegiría. Elegiría a nosotros. Recordaría los votos que había hecho frente a nuestras familias y amigos. Patricia todavía estaba allí, observando cómo cambiaba mi cara mientras procesaba la respuesta de mi marido. Probablemente había visto este escenario exacto desarrollarse cientos de veces, en diferentes variaciones. El cónyuge que no podía ser molestado. La pareja que tenía un lugar más importante donde estar. El contacto de emergencia que no estaba interesado en la emergencia. ¿Viene alguien más a buscarte, cariño?, preguntó suavemente. Miré mi teléfono de nuevo. El mensaje de Luis, sentado allí como evidencia en un caso que no me había dado cuenta de que estaba construyendo. Luego miré a Patricia, a su cara amable que había visto demasiada decepción para sorprenderse por nada de esto ya. No, dije, y mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. No, pero necesito hacer otra llamada. Me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de la agente Sánchez, aún guardado de cuando me lo dio hace meses durante los robos en la farmacia. Respondió al segundo tono, su voz cálida de preocupación. Sara, ¿cómo estás, cariño? He estado preocupada. Estoy estable, gracias. Marta, tengo una petición inusual. Mi voz permaneció firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Mi marido no responde a su teléfono, pero sé exactamente dónde está. El Club Allard, en la calle Ferraz. Está en su mesa habitual junto a la ventana con Tania Jiménez. Hubo una pausa en el otro extremo, y pude sentir a Marta procesando lo que realmente estaba pidiendo. ¿Sería posible que alguien le notificara en persona? Continué, cada palabra deliberada y clara. Solo me preocupa que no entienda lo grave que ha sido esto. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Marta habló de nuevo, su tono había cambiado ligeramente, llevando una comprensión que me hizo querer llorar por primera vez desde el accidente. Podemos hacerlo sin duda, Sara. El Club Allard, dijiste. Enviaremos oficiales de inmediato. Gracias. Estará en la mesa junto a la ventana, la que tiene vista a la ciudad, con Tania Jiménez. La tienen todos los jueves. Todos los jueves, repitió Marta, y esas 2 palabras llevaban más peso del que deberían haber tenido. Ante la notificación pública, después de colgar, me recosté contra la almohada del hospital y cerré los ojos, imaginando lo que estaba a punto de suceder. El Club Allard, con sus copas de cristal y servilletas cuidadosamente dobladas. Luis inclinándose hacia adelante para captar cada palabra de la última crisis de Tania. Su mano probablemente en su brazo. Ese toque casual que significaba todo y nada. Entonces la puerta se abriría. Los oficiales entrarían, sus uniformes oscuros y oficiales contra toda esa elegancia de mantel blanco. Las conversaciones se detendrían. Los tenedores se pausarían a mitad de camino hacia las bocas, y todos en ese restaurante se volverían para observar
cómo la policía se acercaba a la mesa de Luis. La mano perfectamente cuidada de Tania volaría a su boca. La cara de Luis pasaría por confusión, molestia. Y luego, finalmente, comprensión. El silencio sería completo mientras la agente Sánchez explicaba que su esposa había tenido un accidente grave, que estaba en la sala de emergencias y que habían estado intentando contactarlo durante horas. La sala de emergencias había desarrollado su propio ritmo a mi alrededor mientras esperaba lo que viniera después. El pitido constante de los monitores, el suave chirrido de los zapatos de las enfermeras en los suelos pulidos, el murmullo distante de las crisis de otras personas siendo manejadas con eficiencia profesional. Había cerrado los ojos, no durmiendo, sino flotando en ese espacio medicado entre la conciencia y los sueños, cuando mi teléfono vibró contra la manta del hospital. 3 mensajes de texto llegaron en rápida sucesión. El nombre de Luis, iluminando mi pantalla agrietada, como una señal de advertencia. Sara, lo siento mucho. No me di cuenta de que era tan grave. ¿Por qué el hospital no llamó más de una vez? Enviar a la policía fue completamente innecesario y vengativo. Miré los mensajes, observándolos desenfocarse y volver a enfocarse mientras mi conmoción cerebral hacía que leer fuera una aventura en paciencia. La progresión era casi fascinante en su previsibilidad. Disculpa, desviación, acusación. El manual de Luis Echeverría para evitar la responsabilidad, entregado en tiempo real mientras yo yacía en una cama de hospital, con 15 puntos decorando mi frente. Otra vibración. Está siendo dramática sobre esto. 4 mensajes, 4 intentos diferentes de hacer que esto fuera mi culpa. El accidente fue lo suficientemente grave como para justificar una disculpa, pero no lo suficientemente grave como para dejar la comida. El hospital debería haber intentado más duro contactarlo, como si 3 llamadas al buzón de voz no fueran suficientes. Enviar a la policía fue vengativo, no una respuesta necesaria a su indisponibilidad deliberada. Y finalmente, la joya de la corona de su estrategia de desviación. Estaba siendo dramática. Mi mano buena temblaba mientras dejaba el teléfono a un lado sin responder. ¿Qué había que decir? ¿Que un hombro dislocado y un traumatismo craneal no eran lo suficientemente dramáticos para su atención? ¿Que su esposa sangrando en una sala de emergencias debería haber esperado pacientemente a que la crisis de Tania se resolviera? La llegada de Jaime. La cortina alrededor de mi cama crujió y Jaime entró, luciendo como si hubiera conducido a través del infierno para llegar aquí. Mi hermano menor todavía llevaba su ropa de mostrar propiedades inmobiliarias, la camisa azul crujiente y los chinos que lo hacían parecer confiable para los compradores potenciales, aunque ahora estaban arrugados y manchados de lluvia. Su rostro, generalmente fijo en una sonrisa fácil que vendía casas y encantaba a los clientes, estaba tallado en piedra. 2 horas, dijo, cruzando a mi lado de la cama en 3 zancadas rápidas. 2 horas he estado conduciendo, pensando en todas las formas en que iba a apoyarte a través de la recuperación, preocupado enfermo por mi hermana. Luego llego aquí, y la enfermera me dice que tu marido sugirió que tomaras un Uber a casa. ¿Luis? No, Sara, simplemente no. Acercó la silla de visitante con su mano libre, sentándose sin soltar la mía. Enséñame los mensajes. Le entregué mi teléfono, observando cómo su rostro se transformaba mientras leía los textos de Luis. La progresión fue casi teatral. Incredulidad, ira, luego algo más frío y calculado que reconocí de sus tratos comerciales. Este era Jaime en modo de adquisición,
excepto que en lugar de propiedad, estaba calculando la eliminación completa de Luis de mi vida. 8 años, murmuró, todavía desplazándose por los mensajes. 8 años he visto cómo te trata como personal en lugar de como esposa. Pero esto es egoísmo de otro nivel. Sacó su propio teléfono, los dedos volando a través de la pantalla con eficiencia practicada. Estoy llamando a Martín, el cerrajero. Me debe un favor. Puede cambiar tus cerraduras mañana por la mañana. Jaime, no sé si... Mudanzas Sánchez. Se especializan en extracciones rápidas, situaciones de divorcio, problemas domésticos, ese tipo de cosas. Muy discreto, muy profesional. La velocidad de ello hizo que mi cabeza girara más que la conmoción cerebral. Han sido 8 años, Jaime. No puedes simplemente, ¿qué? ¿Exigir decencia humana básica de tu marido? ¿Esperar que aparezca cuando estás en el hospital? Su voz se suavizó ligeramente, pero sus dedos nunca dejaron de escribir. Sara, él te mostró exactamente quién es hoy. Cuando más lo necesitabas, eligió a otra persona. Eso no es un marido. Eso es solo un tipo con el que casualmente vives. Pensé en Luis, en el Club Allard, cómo su rutina de los jueves había sido más importante que la emergencia de su esposa. Cómo me había caracterizado ante Tania, pintándome como histérica y manipuladora para justificar su ausencia. Como incluso ahora, después de la notificación policial y la humillación pública, todavía estaba tratando de hacer que esto fuera mi culpa. «Llama a Martín», dije, mi voz firme a pesar de todo. 8 a.m. mañana. Jaime asintió, ya sacando el contacto. Y Mudanza Sánchez. Mediodía. Todo lo suyo, empaquetado y listo. Mi hermano sonrió por primera vez desde que entró, aunque no era una expresión feliz. Era la sonrisa de alguien viendo llegar finalmente la justicia, incluso si venía vestida con angustia y batas de hospital. «Yo me encargaré de todo», dijo. Y supe que lo haría. Mientras Luis probablemente todavía estaba en el Club Allard, tratando de salvar su dignidad frente a Tania y los clientes del restaurante que habían presenciado su vergüenza pública, Jaime ya estaba desmantelando la vida que habíamos construido juntos con precisión quirúrgica. Mi teléfono vibró una vez más. Luis de nuevo. «Necesitamos hablar de esto como adultos». Miré el mensaje, luego a Jaime, luego a mi anillo de bodas, todavía cubierto de sangre seca del accidente. 8 años reducidos a este momento. Esta cama de hospital. Esta decisión, que no era realmente una decisión en absoluto. Luis había tomado la decisión por los dos cuando escribió esas 23 palabras, sugiriendo que tomara un Uber a casa. La mudanza. Jaime me entregó una taza de café a las 7:45 del viernes por la mañana, 15 minutos antes de que Martín estuviera programado para llegar. Mi hombro palpitaba, a pesar de la medicación para el dolor. Y moverme del dormitorio al sofá había tomado más tiempo del que debería. Pero necesitaba estar presente para esto. 8 años de matrimonio no podían ser desmantelados desde la cama. «¿Seguro que quieres ver esto?», preguntó Jaime, aunque ya estaba arreglando almohadas para apoyar mi hombro lesionado. «Necesito verlo pasar. De lo contrario, podría convencerme de que todo fue un sueño». El timbre sonó exactamente a las 8. Martín estaba allí con una caja de herramientas que parecía haber visto 1000 finales de relaciones. Su rostro curtido llevaba la expresión de alguien que había aprendido a no hacer preguntas sobre por qué era necesario cambiar las cerraduras un viernes por la mañana. «¿La hermana de Jaime Echeverría?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. «Te tendré asegurada en aproximadamente 1 hora. Nuevos cerrojos, nuevas manijas de puerta. Incluso voy a cambiar esa cerradura de la puerta trasera,
que probablemente olvidaste que existía. Trabajó con precisión metódica, el sonido del taladro y el metal sobre metal, llenando la casa adosada. A mitad de camino de instalar el segundo cerrojo, hizo una pausa para tomar un descanso para beber agua. «Sabes, veo esta situación más de lo que piensas», dijo, limpiándose la frente. El marido olvida que la esposa existe hasta que cambian las cerraduras. Entonces, de repente recuerdan que están casados. Mudanzas. Sánchez llegó a las 9:30, antes de lo esperado. 3 personas con camisas azules a juego que se movían por la casa con el tipo de eficiencia que provenía de la práctica. La líder del equipo, una mujer llamada Rosa, que no podía medir más de 1,50 m, pero se comportaba como si pudiera levantar un refrigerador en press de banca, me entregó una hoja de inventario. Fotografiaremos todo antes de empaquetar. Documentaremos cualquier daño existente. Trataremos cada artículo con cuidado, independientemente de quién sea. Profesional y neutral. Esa es nuestra política. Comenzaron en el dormitorio. Podía oírlos trabajar mientras me sentaba en el sofá. Jaime a mi lado con su portátil, redactando correos electrónicos y haciendo llamadas telefónicas con eficiencia tranquila. El sonido de la cinta siendo arrancada de los rollos. El suave golpe de los artículos siendo colocados en cajas. La pregunta ocasional sobre si algo era mío o suyo. «¡El Rolex!», gritó Rosa. «¡Suyo!». Regalo de aniversario de hace 3 años. Había ahorrado durante 6 meses para comprar ese reloj, trabajando turnos extra durante la temporada de gripe. Luis lo había usado 2 veces. Palos de golf. Suyos. Esos habían costado más de lo que gasté en mantenimiento del coche en 2 años, justificados como equipo de networking para relaciones con clientes que nunca se materializaron. El bate de cricket firmado en la vitrina. Suyo. Un regalo de su padre, supuestamente valioso, definitivamente nunca tocado. Cada artículo que empaquetaban se sentía como evidencia en un caso que no me había dado cuenta de que había estado construyendo. Las cosas caras que le había comprado, tratando de hacerlo feliz, tratando de ser la esposa que quería. Los pasatiempos que había comenzado y abandonado, dejando equipo costoso para acumular polvo. La ropa de diseñador que tenía que ser limpiada en seco. Trajes que costaban más que mi pago mensual del préstamo estudiantil. La revelación de la vecina. La señora Marchen apareció en la puerta alrededor de las 10:30, llevando un recipiente de sopa que olía a consuelo y maternidad. Tenía 74 años. Había vivido en el vecindario durante 40 años y tenía opiniones sobre todos que generalmente guardaba para sí misma. «Vi al cerrajero», dijo, colocando la sopa en mi mesa de café. «Ya era hora si me preguntas, señora Echeverría. Ese hombre nunca te mereció», trabajando a todas horas mientras él hizo una pausa, de repente muy interesada en ajustar la tapa del recipiente de sopa. «Mientras él qué». Mi cara se arrugó de incomodidad. «No quiero molestarte más, querida. Ya has pasado por suficiente. Por favor, sea lo que sea. Necesito saberlo». Ella suspiró, acomodándose en la silla frente a mí. «Esa mujer, la del BMW blanco, ha estado viniendo los martes por la tarde a veces. Cuando estás en el trabajo, se queda 1 o 2 horas. Tania conducía un BMW blanco. Los martes por la tarde, siempre trabajaba tarde, preparándome para el inventario del miércoles por la mañana. La información encajó en su lugar, como una cerradura de combinación, encontrando sus números. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 3 meses. No quería decir nada sin estar segura, y luego no sabía cómo mencionarlo y... «Está bien, señora Chen. Gracias por decírmelo». Ella se estiró y palmeó mi mano buena. Traje sopa de divorcio, la receta de mi madre.
Me la di a mí misma hace 40 años cuando dejé al señor Chen. La mejor decisión que tomé. Después de que se fue, me senté con esta nueva información, añadiéndola a la creciente pila de evidencia de que mi matrimonio había terminado mucho antes del accidente de ayer. Tania no solo había estado almorzando con Luis, había estado viniendo a nuestra casa, a nuestra cama probablemente, mientras yo surtía recetas y contaba pastillas y trabajaba turnos extra para pagar sus gustos caros. La decisión final. Sara. Rosa estaba parada en el pasillo con una pregunta en su cara. La oficina en casa. Hay mucho papeleo. ¿Cómo quieres que lo manejemos? Me obligué a ponerme de pie, la mano de Jaime en mi brazo bueno para apoyarme, y caminé hacia lo que había sido la oficina de Luis. Sus títulos en la pared, las certificaciones de la empresa de su padre, fotos de él en torneos de golf y cenas de negocios. Todo ello una imagen cuidadosamente construida de éxito que yo había estado financiando durante 8 años. Empaquétalo todo lo que es suyo. ¿Las fotos de boda? Miré nuestra foto de boda en su escritorio, ambos sonriendo, inconscientes de que estaba siendo contratada para un puesto en lugar de entrar en una asociación. Especialmente esas. El teléfono de Jaime sonó. Su amigo abogado, por el sonido de la conversación. Podía oírlo dictando términos, lenguaje legal preciso que transformaba mi desastre emocional en papeleo. Terminación de la cohabitación. 48 horas para la recuperación. Sin contacto directo. Toda la comunicación a través de un representante designado. Para el mediodía, nuestra casa adosada había sido transformada. 63 cajas bordeaban la entrada, cada una etiquetada con el nombre de Luis y una descripción general del contenido. Las paredes mostraban rectángulos pálidos, donde habían colgado sus fotos. El armario parecía cavernoso con solo mi ropa. El mostrador del baño de repente tenía espacio para que mis cosas se extendieran en lugar de estar apiñadas en una esquina. «Esto necesita tu firma», dijo Jaime, presentando el aviso formal que su amigo abogado había redactado. Era hermoso en su simplicidad, sin emoción, sin acusaciones, solo hechos. Las pertenencias de Luis estaban empaquetadas. Tenía 48 horas para recogerlas. Las cerraduras habían sido cambiadas. Cualquier intento de contacto directo se consideraría acoso. Lo firmé con mi mano buena, el bolígrafo incómodo, pero manejable. Se sintió como firmar los papeles de alta para un paciente que había estado ocupando espacio en la cama durante demasiado tiempo, impidiendo que alguien que realmente necesitaba atención recibiera ayuda. «Haré que esto se entregue por correo certificado», dijo Jaime. «Lo recibirá hoy. Dirá que estoy exagerando, que estoy siendo dramática. Que se lo diga a la pared». Rosa se acercó con su hoja de inventario final. 63 cajas en total, todo fotografiado y documentado. Podemos almacenarlas si no se recogen dentro del plazo especificado. 63 cajas. 8 años de la presencia de Luis en mi vida, reducidos a un número en el formulario de una empresa de mudanzas. Parecía tanto demasiado como no lo suficiente para mostrar casi una década de matrimonio. «Gracias», le dije a Rosa, diciéndolo en serio. Había manejado sus cosas con más cuidado del que él había mostrado por mi emergencia. «Cariño, esto es lo que hacemos», dijo, su máscara profesional deslizándose solo ligeramente. «Y entre tú y yo, los que priorizan las citas para comer sobre las visitas al hospital, generalmente terminan dándose cuenta de lo que perdieron unos 3 meses demasiado tarde». La recogida. La alerta de la cámara del timbre llegó a las 2:47 del sábado por la tarde.
Jaime estaba en la cocina haciendo sándwiches, insistiendo en que necesitaba comer algo además de la sopa de divorcio de la señora Chen. Cuando mi teléfono vibró con la notificación de detección de movimiento, casi no miré, pensando que podría ser un repartidor o alguien dando la vuelta en la entrada. Pero algo me hizo abrir la aplicación. Luis estaba en la puerta luciendo como si alguien le hubiera quitado las baterías. Su cabello generalmente perfecto sobresalía en ángulos extraños. La camisa de trabajo de ayer arrugada y desabrochada de un lado. Detrás de él, Leonor Echeverría emergió de su Mercedes negro, usando gafas de sol a pesar del cielo nublado. Su boca estaba fijada en una línea tan apretada que podría haber sido dibujada con una regla. «Están aquí», le dije a Jaime, quien inmediatamente abandonó los sándwiches para pararse detrás de mí, observando la pequeña pantalla sobre mi hombro. Luis levantó la mano hacia el timbre, luego la dejó caer. Se giró para mirar a su madre, quien ya se acercaba con la zancada decidida de alguien manejando una tarea desagradable pero necesaria. A través del audio de la cámara, podía oír su conversación. «Solo tócalo, Luis». Ella cambió las cerraduras. «No va a responder. Entonces usa el intercomunicador. Ponte derecho». «Pareces patético». Leonor presionó el timbre con un dedo cuidado, el sonido resonando a través de mi casa adosada como el mazo de un juez. No me moví del sofá. Jaime apretó suavemente mi hombro bueno, un recordatorio silencioso de que no estaba sola esta vez. Después de 30 segundos, Leonor presionó el botón del intercomunicador. Su voz crujió a través del altavoz, con el mismo tono que había usado en las cenas familiares al pedirle al ama de llaves que retirara los platos. «Sara, soy Leonor Echeverría. Estamos aquí para recoger las pertenencias de Luis, según lo especificado en su aviso. Por favor, confirme que los artículos están listos para su retiro». «No. ¿Cómo te sientes después de tu accidente?» «No. Siento que esto haya pasado. Solo negocios», lo cual era honestamente más honesto de lo que había sido en 8 años, de fingir que yo era lo suficientemente buena para su hijo. Jaime se estiró y presionó el botón de respuesta. «Sara Echeverría, soy Jaime, el hermano de Sara. Las cajas están en la entrada. La puerta se desbloqueará remotamente. Por favor, complete el retiro dentro de 30 minutos». Hubo una pausa antes de que Leonor respondiera, su voz aún más fría. «Entendido». Jaime presionó el desbloqueo remoto y vi a través de la cámara cómo Luis empujaba la puerta por la que solía entrar sin pensar. Se detuvo justo dentro del umbral, mirando la pared de cajas, como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Su boca se movió, pero la cámara no captó lo que dijo. Leonor lo empujó, inspeccionando los artículos empaquetados con la eficiencia de alguien realizando un inventario. «Empieza a cargar», le instruyó a Luis, quien todavía no se había movido. «Cuanto antes terminemos esto, mejor». Luis recogió la primera caja etiquetada «Suministros de oficina» y vi cómo cambiaba su cara al registrar lo que estaba sucediendo. Esto no era un gesto dramático del que pudiera salir hablando. Esto era real, final, empaquetado y etiquetado con el tipo de precisión que no dejaba lugar a la negociación. Llevó la caja al Mercedes, caminando como alguien bajo el agua. Leonor supervisaba desde la puerta, dirigiéndolo ocasionalmente a tener cuidado con ciertas cajas, tratando todo el proceso como una transacción comercial que necesitaba supervisar, pero que no quería ensuciarse las manos. En su tercer viaje, Luis se detuvo en una caja etiquetada «Fotos de boda» y se quedó allí durante 1 minuto completo, simplemente mirando la etiqueta. Sus hombros se hundieron de una manera que nunca había visto antes, como si alguien le hubiera sacado el aire.
La voz aguda de Leonor cortó cualquier momento que estuviera teniendo. Luis, no tenemos todo el día. Tania te ha estado llamando repetidamente. Tania, incluso ahora, incluso durante esto, seguía siendo la prioridad. Luis recogió la caja y continuó su viaje mecánico al coche. Me encontré estudiándolo a través de la cámara, este hombre con el que había pasado 8 años, y me di cuenta de que estaba mirando a un extraño. Sin su confianza, su imagen cuidadosamente mantenida, su certeza de que el mundo siempre se inclinaría para acomodarlo. Parecía hueco, más joven de alguna manera, como un niño obligado a limpiar un desastre que había hecho, pero no entendía. Artículos de cocina caros, leyó Luis de una caja, levantándola con cuidado. Las sartenes de cobre que había insistido que necesitábamos, aunque nunca había cocinado una sola comida. La máquina de café que costó 2.000 euros y hacía café que sabía idéntico a nuestra vieja máquina. La mandolina, todavía en su embalaje original. Leonor permaneció en su puesto junto a la puerta, revisando ocasionalmente su teléfono, probablemente calculando cómo esta vergüenza afectaría su posición social. Tendría que explicarle a su club de lectura por qué su nuera ya no lo era. Tendría que encontrar una nueva narrativa para el repentino estado de soltería de Luis, que no implicara que él abandonara a su esposa herida por una cita para comer. Caja por caja, Luis vació la entrada. Su ropa de diseñador, su equipo de ejercicio que había usado 2 veces, su colección de relojes, sus trofeos de golf de torneos de empresa. Cada viaje al coche parecía quitarle algo, sus pasos volviéndose más pesados, su rostro cada vez más demacrado. En lo que debe haber sido su viaje número 15, se detuvo en una pequeña caja etiquetada «Personal misceláneo» y la abrió allí mismo en la entrada. Pude verlo sacar algo pequeño, su anillo de clase universitaria tal vez, o los gemelos que su abuelo le había dejado. Se quedó allí, sosteniendo lo que fuera, de espaldas a la cámara, los hombros temblando ligeramente. «Luis», la voz de Leonor era lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. «Este no es ni el momento ni el lugar para dramas». Dramas, la misma palabra que había usado sobre mi accidente. Debe haber sido un favorito de la familia, sacado cada vez que las emociones amenazaban con hacer las cosas inconvenientes. Cerró la caja y la llevó a cabo. Pero cuando regresó para la siguiente carga, sus ojos estaban rojos. Si por lágrimas o falta de sueño, no podía decirlo, y descubrí que no me importaba particularmente. El proceso completo tomó 22 minutos. 8 años de acumulación, 22 minutos de retiro. Luis hizo un último barrido de la entrada, comprobando si algo se había perdido. Y por un momento, miró directamente a la cámara del timbre. Nuestros ojos se encontraron a través de la brecha digital, y vi algo que nunca había visto antes en su rostro. Comprensión. No arrepentimiento exactamente. No una disculpa, sino un reconocimiento de lo que había tirado por una comida de jueves. Leonor apareció a su lado. ¿Es eso todo? Sí, dijo Luis, su voz apenas audible a través del altavoz. Eso es todo. Leonor alcanzó el intercomunicador una última vez. Los artículos han sido recogidos. Luis quería que yo... Hizo una pausa, y por primera vez su compostura se agrietó ligeramente. Quería que te dijera que dejó la llave de su casa en el mostrador de la cocina la semana pasada. La semana pasada, antes del accidente, ya se estaba alejando, probablemente planeando su estrategia de salida, mientras yo trabajaba turnos extra y le preparaba el desayuno. La información debería haber dolido, pero en cambio, se sintió como la pieza final de un rompecabezas encajando en su lugar.
Se fueron sin decir otra palabra. El Mercedes se alejó con 63 cajas de la vida de Luis apiñadas en su maletero y asiento trasero. Observé hasta que el coche dobló la esquina y desapareció, llevándose consigo 8 años de mi vida que nunca recuperaría, pero que ya no quería. Jaime me ayudó a ponerme de pie, y juntos caminamos por la casa adosada. El mostrador del baño parecía enorme sin el arsenal de productos de Luis. El armario parecía resonar con todo su espacio vacío. La pared de la sala de estar mostraba rectángulos pálidos donde habían colgado sus fotos, como fantasmas de logros que nunca habían sido tan impresionantes como había pretendido. Me quedé en la sala de estar vacía por un momento más, pasando mi mano buena a lo largo de la pared donde había colgado el diploma de Luis. La pintura era ligeramente más brillante allí, protegida de años de luz solar, un rectángulo perfecto de lo que solía ser. El después, Jaime ya estaba en la cocina, terminando esos sándwiches que había abandonado antes, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi compañera de trabajo, Patricia. Habían pasado 2 semanas desde que las cajas se fueron con el Mercedes de Leonor. 2 semanas de aprender a existir en espacios que se sentían demasiado grandes, demasiado tranquilos, demasiado míos. Mi hombro se estaba curando, los puntos habían salido, y había vuelto a trabajar a tiempo parcial en contra de las protestas de Jaime, de que necesitaba más descanso. Nunca adivinarás a quién vi anoche, decía el mensaje de texto de Patricia. Tu ex en el Tigre, absolutamente borracho, diciéndole a todos en el bar que exageraste con un choque menor. Dijo que Tania estaba teniendo una crisis de salud mental y lo necesitaba más. El camarero finalmente lo cortó cuando comenzó a llorar en su whisky. Leí el mensaje 2 veces, imaginando a Luis en el Tigre, un bar de mala muerte que habría llamado por debajo de él hace 6 meses. Ahora estaba allí, borracho y desesperado, hilando una narrativa donde él era la víctima de la reacción exagerada de su dramática esposa. El mismo hombre que había sugerido que tomara un Uber desde la sala de emergencias, ahora lloraba en whisky barato por ser incomprendido. De hecho, dijo que Tania era suicida. Llegó el siguiente mensaje de texto de Patricia, como si eso justificara todo. Pero escucha esto. Mi prima Sara trabaja en la firma de Tania. Ella ha estado publicando fotos de playa desde Ibiza toda la semana. Alguna crisis de salud mental. Así que Tania había huido a Ibiza en lugar de lidiar con las consecuencias de la disponibilidad de Luis. La mujer, cuyas crisis interminables habían exigido su atención inmediata, cada jueves durante meses, había desaparecido en el momento en que realmente podía tenerlo. Había algo casi poético en ello. No respondía Patricia. ¿Qué había que decir? ¿Que no me sorprendía? ¿Que Luis, descubriendo cómo se sentía el abandono, era solo justicia servida fría? En cambio, volví a contar pastillas y surtir recetas, los movimientos rutinarios calmantes en su previsibilidad. Un mes después, en una tranquila tarde de miércoles, Ricardo Echeverría entró en la farmacia. El padre de Luis parecía mayor de lo que recordaba. Su traje generalmente perfecto, ligeramente arrugado. El tipo de agotamiento en sus ojos que provenía de la decepción, en lugar de la falta de sueño. «Sara», dijo, acercándose al mostrador con evidente incomodidad. «No esperaba. Quiero decir, generalmente voy al CVS al otro lado de la ciudad». «¿Su medicación para la presión arterial?», pregunté, ya sacando su perfil en nuestro sistema. Profesional, neutral, como si fuera cualquier otro cliente. «Sí, el médico aumentó la dosis. Estrés, ya entiendes», entendía. La red de chismes en el Hospital Universitario La Paz
era eficiente y completa. Luis había estado cometiendo errores en la firma de su padre. Perdido 3 clientes importantes en 2 semanas por faltar a reuniones, presentar informes llenos de errores, aparecer tarde y desaliñado. El chico de oro al que le habían entregado una oficina en la esquina se estaba empañando rápidamente. Luis ha estado luchando, dijo Ricardo en voz baja, mientras preparaba su receta. Llama para decir que está enfermo todos los jueves ahora. Dice que no puede enfrentar ese día de la semana. Y Tania, ella no devuelve sus llamadas. Cambió su número aparentemente. Todos los jueves, el día que había sido sagrado para sus comidas, era ahora el día que Luis no podía funcionar. Finalmente entendía lo que se sentía al ser abandonado por alguien que pensabas que se preocupaba por ti. Excepto que Tania simplemente había dejado de responder, mientras que él había elegido activamente la comida sobre mi emergencia. Eso debe ser difícil, dije, manteniendo el mismo tono que usaba con cualquier cliente, discutiendo problemas personales. Ricardo estudió mi rostro por un momento, tal vez buscando ira o satisfacción. No encontró ninguna. Me había vuelto muy buena en la neutralidad profesional en el último mes. Ha estado conduciendo más allá del lugar del accidente, añadió Ricardo. La intersección donde sucedió. Su madre piensa que se está castigando a sí mismo. Le entregué la bolsa de la receta. ¿Será todo hoy, señor Echeverría? Él asintió, entendiendo el límite que había trazado. Mientras se iba, me pregunté si Luis realmente conducía más allá de esa intersección, si imaginaba la camioneta aplastando mi puerta, si finalmente entendía que algunos momentos no podían deshacerse con disculpas o explicaciones. El intento de reconciliación. 2 meses después del accidente, un correo electrónico de 3 páginas apareció en mi bandeja de entrada antes de que mi filtro automático pudiera atraparlo. Luis había usado una dirección de correo electrónico diferente, probablemente creada solo para este propósito. El asunto decía, por favor, lee. Finalmente entiendo. En contra de mi mejor juicio, lo abrí. El correo electrónico era una obra maestra de manipulación vestida de revelación. Afirmaba que el estrés del trabajo había nublado su juicio. Tania le había dicho que estaba teniendo pensamientos suicidas, aunque actualmente estaba publicando fotos de puesta de sol desde Ibiza. Su trastorno de ansiedad, nunca mencionado anteriormente en 8 años, le había hecho congelarse en situaciones de crisis. Había estado en terapia durante 2 semanas. Había conducido al lugar del accidente y finalmente entendía el trauma que había experimentado. 2 meses demasiado tarde. Veo ahora lo equivocado que estaba. Escribió. Cuando me paré en esa intersección, te imaginé atrapada en el coche, sangrando, asustada, extendiendo la mano hacia mí. Y yo no estaba allí. Estaba comiendo salmón caro mientras tú luchabas por tu vida. El detalle del salmón era extrañamente específico y de alguna manera empeoraba todo. Recordaba lo que había estado comiendo mientras yo sangraba. Podríamos probar la consejería. Continuaba el correo electrónico. Ya he encontrado un terapeuta que se especializa en trauma y reparación de relaciones. Sé que te fallé, pero ¿no merecen 8 años una segunda oportunidad? 8 años. Tenía razón sobre el tiempo, pero equivocado sobre todo lo demás. 8 años no merecían nada. 8 años era solo tiempo pasado, no crédito automático hacia el perdón. Leí el correo electrónico una vez. Luego, configuré un filtro automático para su nueva dirección también. Cualquier correo electrónico que contuviera Luis o Echeverría iría directamente a la basura. Sin notificación, sin tentación de leer. Solo silencio digital.
Jaime llamó esa tarde mientras estaba en mi descanso para comer, su voz llevando diversión apenas reprimida. No vas a creer lo que pasó hoy. Luis apareció en tu oficina. Apareció es un eufemismo. Estaba esperando en el aparcamiento a las 7 a.m., luciendo como si hubiera dormido en su coche, rogándome que hablara contigo, diciendo que había cometido el mayor error de su vida. Podía imaginarlo perfectamente. Luis, que siempre había estado tan preocupado por las apariencias, ahora lo suficientemente desesperado como para emboscar a mi hermano en un aparcamiento, como algo de una mala película. La seguridad tuvo que escoltarlo, adiviné. Después de que comenzó a gritar sobre amor verdadero y segundas oportunidades, toda la oficina observó a través de las ventanas. Mi secretaria lo filmó, de hecho. Seguía diciendo, ella es mi esposa, la amo. Una y otra vez, como si decirlo lo suficiente lo hiciera cierto retroactivamente. Nunca lo dijo cuando importaba. No, estuvo de acuerdo Jaime. Estaba demasiado ocupado en la comida para decirlo cuando importaba. La imagen de Luis siendo escoltado desde el edificio de Jaime, mientras proclamaba su amor, era patética y extrañamente satisfactoria. No porque quisiera que sufriera, sino porque finalmente estaba experimentando consecuencias. Durante 8 años, sus elecciones habían sido amortiguadas por mi acomodación. Ahora, estaba aprendiendo cómo se sentía la vida sin esa red de seguridad. El renacimiento. Sara, estás brillando, dijo Patricia, sosteniendo una copa de champán llena de vino espumoso, de tienda de comestibles que sabía mejor que cualquier cosecha cara que Luis hubiera insistido que necesitábamos. En serio, pareces 10 años más joven. 6 meses habían transformado más que solo mi espacio vital. La cena se extendía por mi casa adosada, colegas de la farmacia, 2 vecinos, incluida la señora Chen, mis amigas del club de lectura, a quienes Luis había llamado intelectualmente pedestres, y Jaime, por supuesto, manejando la cocina con la confianza de alguien que realmente disfrutaba cocinando. Había servido la cena en platos que había encontrado en 3 tiendas de segunda mano diferentes el mes pasado. Ninguno de ellos coincidía, pero de alguna manera se veían perfectos juntos. Uno azul con pequeñas flores, uno amarillo con patrones geométricos, uno blanco liso con una pequeña astilla que le daba carácter. Luis habría estado mortificado. Yo los encontraba encantadores. «Cuenta la historia sobre el tipo con el pez», gritó alguien, y Patricia, mi antigua enfermera de emergencias, se lanzó a una historia sobre un paciente que había llegado con un pez dorado vivo en una bolsa, insistiendo en que necesitaba atención médica. Todos se rieron, el tipo de risa genuina y profunda que había estado ausente de esta casa durante años. Nadie se preocupaba por parecer sofisticado. Nadie miraba sus relojes. Nadie mencionaba a Tania o a Luis o las comidas de los jueves. A la mañana siguiente, tuve mi seguimiento final con el Dr. Vega en el Hospital Universitario La Paz. Manipuló mi hombro a través de su rango completo de movimiento, asintiendo con satisfacción en cada movimiento. «Recuperación perfecta», anunció. Luego hizo una pausa, estudiando las líneas delgadas y plateadas en mi frente, donde habían estado los puntos. Las cicatrices apenas son visibles. Unos meses más, y probablemente no las verás en absoluto. «No me molestan», dije, diciéndolo en serio. Esas cicatrices eran prueba de supervivencia, evidencia del momento en que todo cambió. El doctor Vega se recostó, su expresión cambiando de profesional a personal. «Sabes, pasé por algo similar hace 5 años. No un accidente de coche, sino un momento en que el trauma reveló lo que ya estaba roto.
Mi exesposa trajo los papeles de divorcio al hospital cuando me estaba recuperando de una cirugía de emergencia. Eso es horrible. Lo pensé en ese momento, pero mirando hacia atrás, esa cirugía no terminó mi matrimonio. Simplemente expuso lo que había estado muriendo durante años, mientras ambos fingíamos que todo estaba bien. A veces se necesita una colisión, literal o metafórica, para mostrarnos que hemos estado viviendo en ruinas todo el tiempo. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a casa, tomando una ruta que había estado evitando durante 6 meses. La intersección del Paseo de la Castellana y la calle de Alcalá se veía diferente a la luz del día. Más concurrida, más ordinaria que la vista de la catástrofe personal en que se había convertido en mi memoria. Me detuve en el semáforo en rojo, el mismo semáforo que el chico de la universidad había saltado esa noche. Y esperé. La intersección era solo pavimento y líneas pintadas. No quedaba evidencia del accidente, sin marcas de derrape ni vidrios rotos. Nada que lo marcara como el lugar donde mi vida se dividió en antes y después. Los coches se movían en sus patrones habituales. La gente cruzaba la calle, absorta en sus teléfonos. La vida continuaba a su ritmo, indiferente a la historia que se había desarrollado aquí. Cuando el semáforo se puso en verde, no me moví inmediatamente. En cambio, pensé en ese chico en la camioneta levantada, probablemente de 19 o 20 años, que había cambiado todo al saltarse este semáforo. Había aprendido del informe policial que había estado sobrio, solo joven y estúpido, y corriendo para encontrarse con amigos. Su seguro había cubierto todo. Había enviado una carta a través de su abogado, disculpándose profusamente, diciendo que tendría pesadillas sobre eso para siempre. Había querido responder para decirle que su imprudencia me había salvado accidentalmente, que su incapacidad para detenerse en un semáforo en rojo me había obligado a dejar de aceptar menos de lo que merecía, que a veces la destrucción era la única forma de crear espacio para algo mejor. Pero, ¿cómo agradeces a alguien por casi matarte? ¿Cómo explicas que su peor momento se había convertido en tu liberación? El coche detrás de mí tocó la bocina suavemente, devolviéndome al presente. Conduje a través de la intersección, sintiéndome más ligera de alguna manera, como si hubiera dejado algo pesado en esa esquina. El nuevo jueves, la tarde del jueves, había llegado sin fanfarrias. Había trabajado mi turno habitual, llegado a casa, a mi tranquila casa adosada, y me había puesto ropa cómoda, que Luis habría llamado desaliñada. Sin cena elaborada que preparar, sin mirar el reloj para asegurarse de que todo estuviera listo cuando él entrara por la puerta después de su comida extendida. Solo yo, una taza de té y un libro que había comprado porque la portada era bonita y el resumen sonaba interesante. El libro era una novela de misterio, el tipo que Luis había descartado como ficción comercial para personas que realmente no leen. Estaba completamente absorta en el capítulo 12 cuando mi teléfono vibró. El nombre de Jaime apareció en la pantalla, solo comprobando. ¿Estás bien? ¿Sabes qué? Escribí de vuelta, por primera vez en años, genuinamente. Sí. Bien. ¿Quieres cenar el domingo? Ese nuevo lugar tailandés abierto cerca de ti. Suena perfecto. Dejé el teléfono a un lado y volví a mi libro, metiendo los pies debajo de mí en el sofá, que ahora era completamente mío para extenderse. Afuera, podía oír a los niños jugando en la calle, sus risas resonando a través de la ventana abierta. La señora Chen probablemente estaba en su jardín, tarareando las canciones chinas que había enseñado a sus nietos. Sonidos normales del vecindario que siempre habían estado ahí,
pero que yo había estado demasiado ocupada manejando los estados de ánimo de Luis para notar. La tarde del jueves se extendía ante mí, vacía de obligaciones o ansiedad, sin preguntarme cuándo llegaría Luis a casa, sin preparar explicaciones de por qué la cena era simple, o por qué estaba cansada, o por qué no había organizado su limpieza en seco, sin revisar mi teléfono para ver si la crisis de Tania extendería su ausencia. Solo paz, ganada a través del dolor, pero que valía cada momento del viaje que me trajo aquí. Pensaba en Luis ocasionalmente, de la manera en que piensas en una película que viste una vez, pero no puedes recordar del todo el final. Existía ahora en tiempo pasado, un personaje de una historia diferente, una que había cerrado y archivado, y no tenía interés en volver a leer. La ira se había desvanecido hace meses, reemplazada por algo que no era exactamente indiferencia, pero tampoco era perdón. Simplemente estaba hecho. Terminado. Un capítulo que terminó cuando esa camioneta reorganizó más que solo metal y vidrio. Mi hombro apenas dolía ya, solo rigidez ocasional cuando cambiaba el clima. Las cicatrices en mi frente se habían desvanecido a líneas delgadas, que parecían marcas de preocupación, evidencia de una vida vivida en lugar de un trauma sobrevivido. Todo se había curado, huesos, piel y finalmente, las partes de mí que no me había dado cuenta de que estaban rotas hasta que comenzaron a sanar. Pasé la página de mi libro, acomodándome más profundamente en el sofá, y sonreí a nada en particular. Era jueves por la tarde, estaba sola y estaba feliz, genuinamente, completamente, pacíficamente feliz. La arquitectura de mi nueva vida era simple, pero sólida, construida sobre cimientos que yo había elegido en lugar de heredado, decorada con alegría en lugar de obligación. Esto era lo que se sentía la libertad, no dramática o triunfante, solo tranquila y verdadera, y completamente mía. Llamada a la acción final. Si esta historia de justicia poética te hizo apoyar el regreso de Sara, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando la policía entró en El Club Alert, exponiendo las prioridades de Luis a todos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. Y no te pierdas más historias apasionantes como esta. Suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una subida. Gracias por vernos.